Ya, gracias. Entonces, lo que vamos a hacer es revisar otra vez nuestro sistema. Por ahora el RRC, ya. Perdón, que está rojo. Entonces, miren, teníamos 0.5, en mi caso 0.05S más 1. Okay. Y venía el sistema de regulación, de control, como a ustedes les guste. Tenemos la referencia, tenemos el error, el regulador, que habíamos hecho un PI, ¿no? Ya, si vamos a usar a PWM, luego de la planta, si la planta no tiene mucha inercia, como es nuestro sistema, nuestra planta RRC, entonces vamos a necesitar no de PWM, porque puede ser que nuestra planta cambie igual de rápido, entonces vamos a necesitar un conversor análogo digital. Eso se logra integrando aquí un filtro pasabajos, entonces vamos a poner así, la constante del filtro S más 1, ¿no? Ya, entonces vamos a suponer que, no suponer, sino que esto asumimos que va a ir en un sistema de microcontrolador. Y entonces necesitamos necesariamente integrar un filtro antes a la planta, ¿no? Entonces, si este es GS, este le vamos a FS, este es distinto al filtro de la referencia, ¿no? Y este va a ser el regulador o el controlador que le llamamos S. Siempre hay que hacer eso. Puede ser que la planta reaccione tan rápido como reaccionan las salidas del microcontrolador. ¿A qué me refiero con eso? Miren, por ejemplo, supongamos que estamos haciendo una modulación del ancho del pulso al 50%, por ejemplo, así. ¿Correcto? Línea del tiempo. Si nosotros tenemos un sistema inercial, lo que estaríamos es sacando con esto un equivalente a la mitad del voltaje, ¿no es cierto?, de salida. Supongamos que esto es 0.5, estaríamos sacando un equivalente a 2.5. Pero si nuestro sistema no es muy inercial, si el sistema reacciona muy rápido, lo que va a pasar es que no vamos a regular a 2.5, sino que él va a tratar de seguir las órdenes del PWM de esta manera, ¿no? Esta ya, la línea amarilla, sería una línea análoga, una salida análoga. Eso significa que la planta reacciona bastante rápido, ¿no? No es muy inercial. Ahí hace falta poner un filtro. ¿De acuerdo? Entonces el filtro, lo que haría, la salida del filtro sería esta línea verde, ¿correcto? Esta línea verde. Y esta ya sería la alimentación a nuestro sistema. ¿Ok? Esta sería entonces la línea del filtro. ¿Cuándo hacer eso? Nosotros tenemos nuestros microcontroladores, tienen salida PWM, ¿ok? Pero lo que nosotros necesitamos en realidad es una salida análoga, ¿no? Analógica, bueno, que salga por el sistema una salida de este tipo. Y lo que analógica, ¿no? Analógica. Y lo que necesitamos pues es complementar nuestra salida de PWM con un filtro, este caso va a ser un filtro pasabajos, que nos va a permitir lograr convertir nuestro PWM en una salida totalmente analógica. Ya, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Ya tendríamos completo todo el lazo de control, el lazo inverso, y nos faltaría pues añadirle los eventos que hemos hecho con las máquinas de estado. Pero cuando hacemos el software, perdón, el modeling in the loop, suele pasarnos que no tenemos un bloque de PWM. Y además, bueno, hasta las versiones 2016, anteriores al 2017, incluso de MATLAB, Raspberry Pi no tenía una salida PWM, solo tenía los GPIO o los General Purpose Input Output.
Y por aquí había que modular, ¿no? Además, acuérdense que muchos PLCs no tienen la salida, el módulo de salidas análogas. Entonces a nosotros nos toca de alguna manera modular ese PWM y convertirlo a señal analógica, ¿no? Muchas veces lo más común es en este tipo de arquitecturas porque el módulo se vende aparte y a veces cuesta, puede ser hasta la mitad, ¿no?, del PLC, o vienen tan pocas que para la cantidad de salidas no me va a alcanzar. Entonces, e igual, ¿no? Para hacer el modeling de loop, pues nos faltaría un generador de PWM. Lo que nosotros hacemos en el Arduino es enviarle simplemente una señal de 0 a 255 a lo que se llama PWM o Analog Write, algunos la llaman así, ¿de acuerdo? Y pues ya aquí dejamos que el Arduino haga todo, ¿no? Pero esto no podemos usar en el modeling de loop. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el PWM? Pues vamos a crearnos un bloque bastante simple. Lo pueden usar, como les decía, si su arquitectura no tiene salida PWM, lo pueden utilizar por cualquier salida digital, modular, ¿no es cierto?, el ancho de impulso, o si en su PLC no hay módulos analógicos de salida, o pues no lo pueden comprar, como en el caso de esta emergencia, no los traen. Lo que va a pasar es entonces que les va a tocar modular a ustedes mismos el ancho del pulso. Entonces veamos qué es lo que se hace. Se genera una señal diente de sierra o triangular. Bueno, esto yo creo que siempre lo ven en cualquier electrónica, curso de electrónica ya lo vieron. Bueno, yo simplemente voy a repasar un poquito para explicar o justificar la creación del bloque que voy a hacer en Simulink. Entonces, supongamos que voy a sacar la señal en periodos T. Muchos acostumbran a ponerle 1 sobre T, 2 sobre T, o simplemente le llaman T o T-sample, ¿no es cierto? 1, 2 T-samples, como se acostumbra. Va a dar lo mismo. Es decir, le puedo poner 1 TS, 2 TS, 3 TS, etcétera, etcétera. Lo importante es que en ese periodo voy a sacar esta señal de diente de sierra, hasta ahí, ¿no? Ya. Para generar la señal de PWM, esa va a tener determinada frecuencia. ¿Okay? Y eso se establece fijo una vez que se va a realizar la modulación del ancho de pulso. Es decir, ese periodo T o el TS se va a mantener fijo, ¿no?, en todo el trayecto. Luego, lo que se determina es un nivel de C. Bueno, eso ya lo saben. Por ejemplo, si lo pongo así, entonces determinamos un nivel de C, ¿correcto? Y que va a estar en unidades relativas. Por ejemplo, si a esto le llamo el 1%, es decir, que la amplitud máxima de esta señal triangular es 1 relativo, no puede ser 5 voltios, 12 voltios, 24 voltios. Le ponemos 1, lo que sea. Entonces, esta línea roja va a ser un nivel, es decir, un porcentaje de ese voltaje, ¿no? Entonces, supongamos que es el 80% de la salida, perdón, del voltaje del nivel de voltaje de ese diente de sierra. Entonces, lo que voy a hacer aquí es ver qué pasa si le comparamos esas dos señales, ¿no? Mediante un comparador hecho en amplificadores operacionales. Pues bueno, voy a mantener en alto mientras no choque con la línea blanca, la línea roja lo voy a mantener en alto, ¿no? Entonces, trazo bajo este equivalente hasta acá. Bueno, aquí pongamos, ¿no?, que esto sería 1 sobre T. Ahí tendríamos 2 sobre T, 3 sobre T y etcétera, ¿no? Entonces veamos, tendríamos que baja hasta aquí, todavía no esté. Okay, todo eso lo vamos a mantener en alto. El disparador va a hacer esto. Y cuando choca esta línea, pues le mandamos abajo, a un bajo, hasta que vuelva a tocar el diente de sierra, ¿no? Entonces, se va a mantener abajo de aquí, de este punto a este punto, del punto A al punto B se va a mantener en bajo. ¿Okay? Y otra vez cuando vuelve a chocar, pues
a topar la línea roja con el diente de cierre, mandamos un alto otra vez. Entonces miren, y ahí viene, esto sería el PWM, ¿no? Entonces tendríamos que esto se repetiría así. Entonces esto se puede modular. Por ejemplo, puedo enviar otro valor del nivel DC de voltaje. ¿De acuerdo? De tal manera que los anchos del pulso van a cambiar, ¿no? Aquí tendremos otra señal de este tipo, que es el 50%. Y así mantendríamos nosotros una salida con modulación del ancho del pulso. Okay. Bueno, esa sería la lógica. Fíjense que si cambio el frente de esta línea blanca del diente de sierra, si cambiamos este frente, okay, si cambiamos este frente, si lo hacemos un poquito, miren, más a la izquierda, ok, hagámosle de otro color. Si lo hago un poco más a la izquierda, miren, le hago más pronunciado y bajamos la perpendicular, entonces el T sería ya acá, ¿no? Se movería 1 sobre T, se movería para este lado izquierdo. De tal manera que podríamos sacar una señal mucho más rápida. Okay. Y el nivel del ancho del pulso determinaría pues este nivel de C de estas líneas que cruzan, ¿no? Entonces miren, si pronunciamos un poco más la curva, podríamos apresurar o hacerlo un poco más rápida a la velocidad de salida de esta señal, ¿no? Entonces, ¿qué podemos utilizar para implementar este bloque de modulación de pulso? Lo que necesitaríamos sería esta pendiente, ¿correcto? Esta pendiente de aquí. Esa, una vez que está determinada, pues se mantiene fija y no se va a mover, ¿de acuerdo? Lo que sí se puede mover son estas dos líneas que determinarían el ancho del pulso, ¿no? Una vez que ya se determina la frecuencia, la frecuencia está muy relacionada o el periodo está muy relacionado con la pendiente de ese diente de cierre. Una vez que eso está determinado, pues ya lo que se haría es simplemente cambiar estos niveles de voltaje DC. Y con eso haríamos la señal, el nivel de voltaje más alto o más bajo, dependiendo del nivel de C. Okay. Y si cambiamos la pendiente esta del diente de sierra, lo que haríamos es cambiar la frecuencia y lo que haríamos es sacar una señal más rápida por el puerto digital. Okay. Entonces, la lógica aquí, ¿cuál es la siguiente? ¿No? Miren, si tenemos una integral aquí, por ejemplo, si tenemos la integral de la constante 1, por ejemplo, de dt, ¿correcto? Si pongo la integral de 1 de t, esto va a ser igual a t. Entonces, supongamos que este es el periodo t, se integraría y es igual a 1, entonces se integraría hasta 1, ¿no? Pues en 1, 1 tendríamos 1. Si ponemos, por ejemplo, aquí, en vez de 1 pongo el 2, pues la 2, la integral de t. Esto no es así. Por ejemplo, si ponemos la integral de 1 de t, esto va a ser igual a t, ¿no? Si pongo la integral de 2, pues lo haré 2 veces más rápido. En 1 ya estaremos en 2, ¿no? Y así, ¿no es cierto? Mientras mayor sea esta constante, pues lo que voy a tener al integrar es una pendiente mucho mayor pronunciada, ¿no? Lo que haría es que con esa pendiente, pues, hacer más rápida la señal. Entonces, lo que vamos a hacer es integrar primero una constante. Debo integrarle hasta obtener una señal así, miren, de este tipo, ¿no? Vamos a integrarle hasta que suceda esto dependiendo de la integral, pues ya llega a su tope o al periodo al que yo quiero integrar o analizar y ahí le hago caer. Es decir, simplemente voy a integrar desde 0 hasta acá. ¿Correcto? Y luego nos toca hacerle caer para que se genere el diente de cierre, ¿no? ¿Dónde lo hacemos caer? Pues cuando lleguemos al periodo t. O 1 sobre t o ts, como lo noten ahí, ¿no? Ya, luego tenemos que repetir este proceso otra vez, ¿no? En cada t. Entonces repetimos esta integral y tan otra vez.
Repetimos esta integral y tan otra vez. Ya. Eso sería lo primero. Ya tendríamos el diente de cierre. Bueno, como lo voy a hacer en bloques de Simulink, voy a utilizar el comparador de signo para que me diga si es positivo le mantengo en 1, si es negativo le mantenemos en abajo. Entonces lo que vamos a hacer, porque si no tendría que pasar esta línea ya aquí, ¿no? Del ancho del pulso, hacer una comparación por 2 puntos y contar. Bueno, en Simulink, si es en MATLAB, meto esto en una función MATLAB, sería mucho más fácil, pero tendríamos que compilar esa función en C dentro de Simulink, que ya compila C, entonces estaríamos volviendo un poquito loco. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a preguntar cuál es el ancho del pulso. Supongamos que es del 80%, ¿no? Del ancho del pulso. Entonces, lo que voy a lograr es sacar, quiero hacer que esta señal se baje un nivel del 80%. Es decir, que no esté desde 0, sino que en nuestro caso empezaría desde 0.2. Bueno, al inicio empezaríamos desde 0 y llegaríamos a 0.8 como tope y luego bajaríamos hasta 0.2. Es decir, lo que voy a hacer es una señal de este tipo, así, y que baje hasta 0.2, ¿no? Baje. Bueno, en realidad debería haberlo hecho por aquí, que baje hasta 0.2. Ya. Y con un bloque que tenemos para determinar el signo de la señal, entonces lo que haríamos es que cuando estoy arriba positivo sacar un 1, sacaríamos un 1 hasta, sacaríamos un 1 hasta ahí, ¿correcto? Luego la herramienta que tiene el Simulink mandaría esto a 0, ¿no? Hasta ahí. Y luego se repetiría esto otra vez. Y lo que lograríamos hacer es esa modulación del ancho del pulso. Si lo hago con bloques, lo logramos hacer con bloques del Simulink, pues la respuesta en tiempo real será bastante buena, ¿no? Ya. Y lo que voy a tener en realidad a la salida es pulsos que varían de 0 a 1. De 0 a 1. Y no habría ningún problema si esto le multiplicamos por ejemplo, si lo multiplico por 5, pues ya tendríamos afuera nivel de voltaje de 0 a 5, que es lo que nos sacan las salidas digitales del Arduino. Si lo hacen con PLC y están alimentando con salidas industriales, podrían hacerlo por 24. Ya tienen una modulación de pulso con 24 voltios, ¿no? Si lo estuviesen haciendo con PLC. Ya, entonces me cambio al MATLAB. No, cambiamos al MATLAB. Una pregunta que hay. Que le tengamos un poquito más de confianza a Sara, dice. Ya, entonces vamos acá a compartir el MATLAB, ¿no? Bueno, ahí está el lienzo, está vacío. Lo que primero vamos a hacer es el bloque de PWM, ¿no? Para poder lograr hacer todo el modeling loop. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar este integrador. Ya, acuérdense que la integral va a ir hasta un nivel, es decir, no, por ejemplo, si estuviesen haciendo la integral de t, de 1, perdón, de t, la salida sería t, ¿correcto? Y si le dejo 10 segundos, lo que me va a integrar está 10 segundos. Eso es lo que vamos a la prueba aquí. Ya debe salir. Y ya está haciendo bueno, quiso. Hasta luego. Ya, entonces miren, ¿a qué me refiero? Si ponemos una constante, no está aquí, sources, ¿no? Ponemos una constante y ponemos un sync. Ponle
Si hago la integral, y entonces miren, va a integrar así, ¿no? Porque es la integral de la constante 1, es t, y pues cuando 1, 1, cuando 2, 2, y se va a hacer así. Si la quiero más rápido, pues ese diente lo que tendría que hacer es aquí modificar esta constante. Por ejemplo, le ponemos, qué sé yo, pongámosle 50, y lo que vamos a lograr es cambiar el, la pendiente de esa recta, ¿no? Entonces, miren, va a estar más rápida. Fíjense, ya llega a 500, ya no es a 10. Y la pendiente va a ser mucho mayor, ¿no? Pero nosotros queremos que integre hasta determinado valor. Es decir, en realidad hasta cuando llegue a 1, ¿no? Porque voy a hacer un diente de cierre de magnitud 1. Entonces, lo que vamos a hacer es resetear aquí la integral. Lo que voy a resetear es cuando sobrepase ya el 1, pues le voy a mandar a 0, ¿no? Entonces, aquí lo que voy a decir es que ya me escucha el rising, la integral. Correcto, las condiciones iniciales le vamos a dejar tal cual. Entonces, miren, si le ponemos play, perdón, si le pongo OK, me va a aparecer aquí un puerto que me va a permitir escuchar una señal que le diga al integrador, pues ya reseteate, ¿no? O sea, es decir, integra, integra hasta que llegue 1, pues te reseteas y te reseteas. Okay, lo vamos a comparar con 1, por eso permítanme saco de aquí de Mad Operations una suma, el redondo porque el cuadrado me ocupa mucho espacio, ¿no? Entonces lo vamos a sacar, ¿dónde está? Ahí está. Ya, entonces lo que voy a hacer es esto, compararle con 1, y si ya se pasa el 1, le resto y le mando a 0, ¿no es cierto? Es decir, si llega a 1, la integral, entonces le restamos de 1 y ya le enviamos a 0. Entonces, algo así. Pues miren si hago esto. Okay, ahí. Ya. Y es decir, si esta integral va integrando, integrando, y llega a 1, ¡ting! Entonces 1 menos 1 y le va a hacer 0. Voy a poner acá el 1. Déjenme copiar esto por acá. Y ponemos aquí el 1, ¿no? Aquí sería el número, la constante 1 nada más. Ok. Y le ponemos menos, ¿no? Sería más menos. O sea, la idea es que este empieza a 0, 0, 1, así. Llega a 1, pues le cerramos. Va a empezar aquí, por ejemplo, si empieza a 0,5, por decir algo, ¿no? 0,5. Si pongo 0,5, este resultado va a ser negativo y le va a resetear. No, no queremos eso. Si más bien cuando sea 1 menos 1, 0, ahí este se dispare. Entonces lo que voy a hacer es comparar con un bloque. Vamos a ir a un bloque de comparación. Ese está aquí donde dice Logical Bits Operations, ¿no? Entonces vamos a sacar este que dice menor o igual, comparación con 0. Y le voy a rotar, le vamos a poner así. Ya, si esto es mayor que 0, es decir, si ya la diferencia pasó el 1, ¿no? Entonces aquí le voy a cambiar así mayor o igual. Es decir, si ya llegué al 1 o me pasé del 1, pues quiero que esto se reinicie. Entonces ahí la integral se va a ir reiniciando, es decir, voy a integrar hasta llegar a 1 y ¡pam! Se cae a 1, ¡pam! Se cae y luego a 1, ¿no? Entonces este puerto lo que hace es resetear la integral. Bueno, pongámosle un poquito más pequeño. 50, eso, este 50 estaría bastante relacionado con la frecuencia, ¿no? Entonces miremos, déjenme le hago un poquito más a un segundo.
Entonces lo que tendríamos es que esa señal va a cambiar 50 veces aquí dentro de esta ventana, ¿no? De un segundo. Entonces ahí está el diente de cierre. Miren, entonces integramos, es decir, la integral viene acá, ¿no? Con esta pendiente de 50 va así. Y cuando llega a 1, pues lo resetea, le llega al 1, lo resetea. Entonces, por lo tanto, tendríamos 50 veces esta señal dentro de ese segundo. ¿Okay? Si queremos aumentar la frecuencia, por ejemplo, más o menos la que tiene el Arduino, es como 490, ¿no? Por ahí está la frecuencia con la que genera la modulación del ancho del pulso. Entonces, bueno, así vieron que se hizo la señal mucho más rápida. Si le vemos, entonces en ese segundo pues debería haber 490 veces la señal debió haber cambiado. Ya. A esto le vamos a sumar el nivel de voltaje, lo que les decía, ¿no? Mandarlo un poquito para abajo para poder yo usar la herramienta de comparación de pulsos. Entonces, vamos para acá. Y aquí a esta señal pues le voy a restar de la señal del ancho del pulso. Entonces otra vez vamos a Mad Operations. Y esto se debe hacer, bueno, esto se hace siempre, ¿no? Ya ustedes luego guardan este bloque de modulación de ancho de pulso y ya tienen su bloque para ponerlo, así van a generar código para ponerlo en cualquier herramienta, ¿no? Ustedes pueden generar el código C de este sistema que estamos armando aquí. Ya, entonces aquí le voy a mandar el nivel del ancho de pulso. Si por ejemplo estuviésemos haciendo con 255, aquí debía haber puesto 255, pero luego de 0 a 255, pero luego debía haber puesto una escala, un equivalente entre los 255 y la frecuencia con la que voy a ingresar. Pero más bien, como estoy integrando de 0 hasta 1, lo que voy a hacer aquí es simplemente poner un PWM o un equivalente de PWM que vaya de 0 a 1. En Arduino estamos acostumbrados a escribir, ¿no? De 0 a 255. Pues aquí lo vamos a hacer de 0 a 1 y se lo puede tranquilamente hacer una escala, una regla de 3. Ya tendríamos los equivalentes, ¿no? Entonces aquí voy a poner el nivel de voltaje con el que quiero comparar. Entonces, por ejemplo, quiero al 5%, entonces le restamos nada más que el 5%, el 50%, perdón. Si fuese al 5%, nos tocaría ser 0,05. Bien, entonces lo que vamos a tener es una señal que se ha desplazado en el 50% arriba y abajo. Bien, ahí está la señal. Una señal desplazada en 50% arriba o abajo. Ya. Ahora sí voy a usar un bloque de Simulink para determinar lo que está arriba le dejamos en 1, lo que está abajo le mandamos a 0. Podrían ustedes, por ejemplo, si tuviesen salidas digitales de más menos, ¿no? Podrían sacar un PWM positivo y negativo también, ¿de acuerdo? Si tuviesen salidas negativas también, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso tenemos solo las salidas del positivo y lo que voy a hacer es utilizar el bloque sync. Ese bloque sync, no recuerdo si es operación, bueno, lo voy a buscar. Disculpe, Inge, Sí, dime. ¿para qué sirve el PWM con señal negativa? Para controlar motores asincrónicos. Oh, ya, gracias. Ya. Entonces, el SIGEN, acuérdate que el motor asincrónico recibe la onda sinusoidal de la red, ¿no es cierto? Y esa es positiva o negativa. Pero esa no es controlable, esa te manda la empresa eléctrica y no puedes modularla. Entonces, lo que se hace es convertir esa señal a DC y luego esa DC, como la salida, por ejemplo, digital del microcontrolador, se la vuelve a hacer AC. Pero para poderla hacer AC, positiva y negativa, pues necesitas PWM arriba y PWM abajo. Okay. Entonces, así es como se controlan se controlan los motores de corriente alterna.
¿Dónde está mi bloque? Singen. ¿Dónde está? Aquí está. Inge, una pregunta. Dime, por favor. Básicamente, esto es lo que hacen los variadores de frecuencia. Este es un variador, bueno, es un variador del ancho de pulso, ¿no? El variador de frecuencia haría más la parte negativa y también en nuestro caso, cuando ya arrancamos, esto se mantiene constante. Esto se puede variar. Entonces el nivel de C se mantiene, la frecuencia del diente de sierra ya una vez que arrancas, ese se mantiene fijo. ¿Ok? Entonces, en nuestro caso, la pendiente esta de la integral sería en realidad la frecuencia del PWM, ¿no? Ya. Y aquí este 5 que le estoy aumentando, este 0,5, esto sería el porciento del PWM o el ancho del pulso. ¿Correcto? Esto prácticamente sería un variador, pero del ancho de pulso. El variador de frecuencia, acuérdate que además varía este parámetro también. Ya. Veamos qué pasa ahí, ¿no? Ya deberíamos tener señales positivas y negativas. Miremos. Sí la ven, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hagámosle... Bueno, voy a ponerle algo que podamos ver, ¿no? Supongamos que estamos haciéndole con 20 si no tenemos muchas. Ya. Miren, como le mandé al negativo, ¿cierto? Entonces, miren, está 1 menos 1. ¿De acuerdo? Entonces le voy a mandar para la parte superior todo, ¿no? Aquí ya tendríamos la modulación del ancho de pulso positiva y negativa. Es decir, si ustedes ya quisieran mandarle a la modulación de algún regulador de tensión alterna, ya podríamos utilizar este de aquí. Bueno, yo le voy a mandar todo para la parte positiva. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente copiar uno de estos bloques. Está escribiendo. ¿Para qué era el bloque? El signo lo que hace es comparar el signo, ¿no? Saquemos de aquí este bloque. O sea, lo que se quedó en la parte positiva le hace 1, lo que se quedó en la parte negativa le hace 0. Eso, para eso servía el signo. Perdón, menos 1. Lo que se quedó en la parte, miren, lo que se quedó en la parte positiva lo hace 1 y lo que pasó de la parte negativa lo hace 0, ¿no? Eso es lo que hace así. Entonces aquí tenemos 1 hasta aquí, ¿no? Y de aquí, desde este punto para acá, lo tendríamos en 0. Ya. Bueno, le voy a mover un poquito para arriba para que no me queden me queden los negativos. Voy a ponerle los positivos. Y lo que vamos a hacer es un sumador otra vez. Operations. Aquí. Inge, Dime. ¿por qué hay señales que no llegan exactamente a 0,5? O sea, por ejemplo, la gráfica que antes nos mostró, Ajá. en la del scope de abajo, en ese, no todas las señales llegan a 0,5, o sea, y tampoco son periódicas. O sea, son periódicas, visualmente no llegan a 0,5, pero sí llegan, ¿no? Ya. Sí, habría que ponerle más puntos. Acuérdate que con el O de 45 lo que hace el sistema es trata de analizar la menor cantidad de puntos, ¿no? Ya. A veces no sé si les ha pasado cuando ustedes están haciendo la simulación Arduino MATLAB y quieren ver el plot, algunos puntos no les dibuja. Bueno, tiene que ver con eso. Ya, entonces lo que voy a hacer es sumarle y pondríamos aquí el 1, ¿no? Para mandarle toda la parte positiva. Entonces le pongo así. Y este 1 ya estaría totalmente en la parte positiva. Entonces, lo que estaríamos sacando aquí es una modulación del ancho de pulso al 50%, 20 hercios, ¿no? 20 hercios. Ahora, para que salga lo nuestro, es decir, va a depender de, por ejemplo, si ustedes están trabajando con un microcontrolador, pues aquí le vamos a poner una ganancia para que me determine el nivel de voltaje. Por ejemplo, 2.5. ¿Qué sería el Arduino, no? Si tuviésemos la salida, bueno, nuestra salida digital, y ya con eso, perdón, tendríamos nuestro nivel de voltaje ya en 5.
Por ejemplo, si estuviesen utilizando un PLC, tendrían ustedes que poner aquí 12 o 24, como sea, ¿no? Lo que estén utilizando, pues lo ponemos aquí. Ya, si cambiamos el ancho del pulso, entonces, por ejemplo, le ponemos al 8%, perdón, al 80%, ¿ok? Y le damos play. Entonces, miren, ya cambia el ancho del pulso. Y si le ponemos, por decirles algo, al 30%, ya tendríamos, miren, una señal pues en alto el 30% y el bajo en 70%. Ya, este bloque nos serviría para cualquier tipo de modulación. Habrá que determinar ya leyendo el datasheet o dependiendo de las características del sistema, cuál es la frecuencia a la que podrían trabajar esas salidas digitales, ¿no? Para la generación de ancho de pulso. Si no saben, pues aquí podrían irle moviendo, ponen un foco, un LED en la salida digital y van viendo si se modula o no se modula y si les sirve o no les sirve. ¿Verdad? Bueno, lo que dice el desarrollador del Arduino y lo que escriben en todos los foros es que sacamos a 490 Hz, ¿no? Es decir, la señal triangular cambia 490 veces en un segundo y lo que tendríamos es prácticamente algo así. Sí, bastante rápido, ¿no? Otra vez, ¿no? Acuérdense que esta constante es la pendiente de esa integral, de esa función que estamos integrando, ¿correcto? Y esta va a determinar cuán rápido cambia la señal. Bueno, ya analicemos este de aquí, el mundo de aquí, y lo que hago es seleccionar este bloque y le vamos a llamar PWM. Ya lo podrían usar para cualquier. Es más, podrían hacer la práctica de en vez de conectar un bloque PWM en el Arduino, podrían conectar este bloque a una salida digital, ¿no? Y comparar los resultados que obtuviesen con el uno y con el otro. Ya, lo bueno de esto es que pueden hacer una práctica, chicos, y decir, a ver, ¿qué frecuencia puedo trabajar? ¿A qué frecuencias podría trabajar mi hardware, ¿no? Es decir, si el PWM le pongo, nosotros en Arduino ya está fijo a 490 Hz, pero nosotros si utilizamos una salida digital podríamos ir moñando esto, subirle 600, bajarle 200 y ver cómo reacciona, ¿no? Nuestro sistema y para que ustedes mismos sientan la física, ¿qué pasaría si varío la frecuencia? Bueno, variar el ancho de pulso, pues eso es lo que hacemos siempre, ¿no? Es decir, lo que no nos da chance muchas veces la herramienta Arduino es modificar justamente la frecuencia para generar el diente de cierre. Okay, pues aquí lo podríamos hacer. Dime, aquí le vamos a llamar. ¿Con las salidas digitales puedo generar PWM con esta forma o qué me perdí? No. Con esta forma podrías utilizar, sí, cualquier salida digital y, bueno, que te permita el switcheo, porque hay algunas digitales que tienen estado fijo, es decir, le pones un 1 y hasta que vuelva a iniciar otro ciclo, hasta que vuelva a cargar el programa, no va a cambiar de estado. Pero las salidas, por decirles algo, que soportan PWM del Arduino, que son 13, 12, 10, 9, no sé si la 8, ahí mismo nos dicen, ¿no? ¿Cuál soporta? Pero sin necesidad de usar el bloque o el comando analog write, lo que harían ustedes es modular la frecuencia que ustedes necesitan, si necesitan a mayor frecuencia, por ejemplo, si están trabajando con audio, si quieren trabajar con sonidos o música, o sea, de verdad tendrían que modular esto arriba de los al menos 4 kHz. Entonces ustedes podrían modular esta frecuencia, ¿no? Esta de aquí. Ya. Y bueno, esa sería la frecuencia del ancho de pulso. El segundo, este sería el porcentaje del PWM, ¿no? Para llamarle. Y aquí de salida pues tendríamos el PWM. Ya, ese sería nuestro bloque. Como ustedes ven, este bloque nos genera aquí anchos altos y bajos. ¿Y qué tal si nuestro sistema reacciona rápido? Es decir, si pongo un foco, por decirle, si ponemos un motor, le ponemos esto una carga o una resistencia bastante alta, luego entre la resistencia, lo que vamos a ver es, no esto, ¿no es cierto? Lo que ustedes van a ver es un equivalente
Aquí le he puesto al 30, ¿no? Por ciento, es decir, tendríamos un nivel de voltaje así de C, ¿no? Si se pone un sistema inercial, ya ese haría las veces de filtro pasabajos. Pero muchas veces la planta reacciona tan rápido al PWM, a veces, por ejemplo, si estamos utilizando PLCs y estamos haciendo un switcheo y allá tenemos algún relé, el relé va a reaccionar a esto, ¿de acuerdo? Bueno, de eso se trata, que en el relé reaccione. Pero, por ejemplo, estuviésemos trabajando con algún motor y este PWM tiene unas frecuencias bajas, entonces el motor lo que va a pasar es no va a arrancar completamente, no va a hacer... Para que no pase eso, lo que vamos a hacer es ponerle un filtro que haga esto, esta señal que está así, esta señal cuadrada la convierte en una señal netamente análoga. Entonces lo que voy a hacer es poner aquí un bloque, un filtro fuera de esto. Pero el filtro no es cualquiera, ¿de acuerdo? Va a depender de la planta. Entonces, este bloque más el filtro, estaríamos hablando de un conversor digital análogo. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es poner conjuntamente con el filtro. Haremos nuestro conversor análogo de bajo costo, pero que sí trabaja para la mayor cantidad de aplicaciones que tengamos por desarrollar. Ya, entonces volvamos a la pizarra otra vez. Ya. Entonces, miren, nuestra planta sí puede reaccionar muy rápido para esos cambios y además de esas frecuencias puede ser, no digo que siempre, pero puede ser. Entonces, lo que vamos a hacerles es poner este filtro que está aquí. Bien. Ese filtro debe filtrar las señales, bueno, es un filtro pasabajos, y debe dejarme pasar esta señal, esta frecuencia de la planta, ¿no? Es decir, las frecuencias de oscilación de la planta. Si no, me va a filtrar la planta y no me va a dejar trabajar con nada. Ya. ¿Cómo lo hacemos? La teoría dice que la frecuencia del PWM es igual a K veces, para que esto reaccione, para que la planta reaccione, debe ser K veces la frecuencia útil o la frecuencia de la planta. K veces. Ahora, K es un número bastante grande. Bastante grande, pues no puede ser 0,1, no. Este K al menos puede estar variando desde los 5 para arriba, ¿no? Muchas veces para testear qué tamaño de ese K, entonces utilizan 10, 15, 20 y lo hacen de 5 en 5, ¿no? 25. Y se va probando, pues, cuál de esos es el que mejor va a funcionar. Bueno, nosotros lo vamos a hacer más simple. Este K lo vamos a utilizar, lo vamos a calcular de la siguiente manera. Tenemos la frecuencia del PWM del Arduino, entonces 490. Si ustedes quieren, pues le podemos poner 500. No importa, porque al fin y al cabo la frecuencia que queremos calcular debe permitir el paso de esta. Entonces, si elijo 500 es mucho mejor. Ya, pero también pueden usar 490, no hay ningún lío. La frecuencia de la planta, acuérdense que nosotros tenemos una planta así, 0,5S más 1, entonces aquí está la constante del tiempo. La constante del tiempo, entonces la frecuencia será 1 sobre la constante del tiempo y nos da esto igual a 20, ¿no? Creo que sí, ¿no? Así es. A ver, aquí es muy importante los valores, porque si pongo un pasabajos muy alto, se pasará todas las frecuencias y no me resulta bueno. Y si pongo un muy bajo, un pasabajos con frecuencias muy bajas, no me va a dejar que trabaje la planta. Ya, sí, 20 hercios, ¿no es cierto? 20 hercios. Entonces el K lo vamos a calcular de la siguiente manera. Entonces ponemos esta frecuencia, digamos que 500, dividido para la frecuencia de la planta, esto va a ser igual a K. Entonces lo que vamos a tener es que el K va a ser igual a 25.
Entonces, como el K es un número alto, yo puedo usar esto como la frecuencia del filtro. ¿Ok? Y además, dos cositas, ¿no? Miren, el K es alto en primer lugar. Y además, el K es mayor que la frecuencia de la planta. Entonces, sí, puedo usar este valor para la frecuencia del filtro, para calcular el filtro. Es decir, el filtro, este de aquí, este de acá arriba, va a tener una función de transferencia de este tipo, ¿no? Entonces tendríamos que el filtro, Fs, va a ser igual a 1 dividido para, la frecuencia del filtro es 25, pero, es decir, tendremos que hacer 1 dividido para 25, pero aquí tenemos que ponerle en coordenadas en radianes por segundo, ¿cierto? Entonces, la frecuencia del filtro de corte, esto va a ser igual, porque aquí así la diseñamos, ¿no? La frecuencia de corte va a ser igual a 1 dividido para 2πf. Ok, esto va a ser igual, entonces a 1 sobre 2pi por f, que decíamos que es 25. Veamos cómo nos da esto. Bueno, aquí viene el MATLAB. ¿Dónde estás, MATLAB? Entonces voy a calcular esa frecuencia. Sería 1 dividido para, bueno, en la práctica del filtro que hicieron ahí ya les debió haber quedado esta formulita, ¿no? 2pi por 25 es, ¿no es cierto?, la frecuencia. Ya, entonces miren, esta frecuencia del filtro es igual a 0.0064, porque es ya la del diseño, ¿no? Entonces Fs será 0.064, me falta un 0, sobre, perdón, S más 1. Vemos que esto sería igual a 0.0064 S más 1. Ya, este sería el filtro. Para implementarlo bastante fácil, ¿no? Acuérdense que este es el producto RC, es decir, RC va a ser igual a 0.0064. Si nosotros quemamos un valor de C igual a 1 microfaradio, entonces R va a ser igual a 6.4K. Bueno, habrá que ver si esta existe en el mercado, ¿no? Yo la que encontré es la de 5.8. Entonces, también sirve. Pero bueno, habrá que revisar cuál encuentran en el mercado. Si existe la de 6.4, mejor. Si no, pues hacer un arreglo o utilizar la que esté ahí. Bueno, el sistema pasó a ser, ya no miren, solo planta y controlador. Entonces aquí tenemos R, tenemos negativo, y tendríamos aquí el KPS más KI dividido para S, ¿no? El regulador que todavía no sé porque ya cambió. Ahora acá tenemos el filtro, que el filtro es 1 sobre 0.064 S más 1. Y la planta que tendríamos que es igual a 0.5 sobre 0.05 S más 1. Pues ahora nos toca calcular ese regulador para ese sistema. ¿De acuerdo? Ya. No sé, ¿hasta hay alguna pregunta? Entonces, póngale ahí. Este sería G de la planta. Este sería G del filtro. Y le pongamos la P. Así no, esta es la función de transferencia de la planta, la función de transferencia del filtro. Y esta sería la función de transferencia del controlador. Okay. Bueno, la función de transferencia del sistema la tendríamos de la siguiente manera, ¿no? Bueno, si ustedes le van a hacer para su motor o para lo que sea que quieran hacer, para su caja térmica, pues quedaría de manera general así, ¿no? Para su caja térmica, su invernadero, el motor o lo que sea que quieran controlar, pues quedaría así, ¿no? 1 sobre la constante del tiempo del filtro, S más 1. Y aquí tendríamos
el K de la planta, la constante del tiempo de la planta por S más 1, ¿no? Entonces ustedes podrían reemplazar esto por cualquier sistema de primer orden. Ya. También la generación de pedo o la modulación de la frecuencia, la modulación del ancho de pulso, si la mandan a algún motor y si lo están controlando un motor de corriente alterna, bueno, ustedes saben eso de actuadores, hay que puede generarse armónicos y esos armónicos pueden viajar a la red y podríamos causarle daños a los equipos del vecino, a los equipos del barrio, si se están generando armónicos en una industria y nos pueden multar porque hay un límite, ¿no? Entonces la automatización de procesos pues debe ser muy cuidadosa de eso. Esta planta puede ser cualquiera, ¿no? Les decía, puede ser algo térmico, un sistema térmico, puede ser el control de velocidad de un motor. Entonces, ese puede ser cualquiera. Si sacamos la función de transferencia del sistema, pues lo que tendríamos es que, bueno, esto sería R, este es el error, este le vamos a llamar la salida C o Y, como ustedes quieran. Pero bueno, la relación C sobre R va a ser igual a la función de transferencia del controlador por la función de transferencia del filtro, por la función de transferencia de la planta, dividido para 1 más, y esto ya lo sabemos de memoria, ¿no? Bueno, nos va a quedar algo parecido a esto, ¿no? Esto va a ser igual a, vamos a poner así, ¿no? K que multiplica a KP S más KI, dividido para, y bueno, si agrupamos los cubos, los cuadrados, nos quedaría la de tiempo de la planta, del filtro por el tiempo de la planta, S al cubo más, aquí tendríamos el tiempo de la planta más la constante del tiempo del filtro, S cuadrado, ¿okay? Ahí me escribo bien, es S cuadrado. S cuadrado más, y por acá tendríamos, bueno, ya quedaría como la función de transferencia del primer orden, ¿no? KPKI, perdón, KP. Que se me fue en K de la planta KP, más 1, S más KKI, ¿no? KKI. Ya ahí estaría. O a su vez, si sacamos arriba factor común, KI, y abajo sacamos el tiempo de la planta, lo que tendríamos es que ya la función de transferencia del sistema sería KKI. Déjenme borrar esto de acá porque no sé dónde va a quedar exactamente el igual ya. Sería KKI dividido para, y sacamos del factor común el tiempo del filtro, el tiempo de la planta, y nos quedaría aquí KP sobre KI, S en forma canónica, ¿no? Más 1 dividido para, entonces el I iría acá. El igual, perdón, iría ahí. El C sobre R. Y tendríamos entonces aquí S al cubo más, bueno, aquí nos quedaría de esta manera, ¿no? 1 sobre el tau del filtro más 1 sobre el constante de la planta, S cuadrado. Y este de aquí ya nos queda como la vez pasada el regulador, ¿no es cierto? KP más 1 sobre este sería del filtro. Lo que se ha aumentado es la constante del filtro, ¿no? S más KKI dividido para la constante del filtro y la constante de la planta. Bueno, fíjense que aquí tenemos este y aquí también tenemos este de aquí, ¿no ves? De eso se trata de escribir estos sistemas en forma canónica, ¿no? Por eso se escribe de esta manera para poder comparar con un cubo. Si acuérdense en que si nosotros aumentamos un polo, por ejemplo, si escribimos ese sistema de tercer orden así, miren, S sería igual a S cuadrado más 2 sería como el sistema de segundo grado, ¿no es cierto? Es decir, tratar de escribir este denominador
como una multiplicación del sistema de segundo orden por un polo aumentado un polo. Por ejemplo, ustedes que ya revisaron control, lo que estoy haciendo es más o menos lo siguiente, ¿no? Este es el eje imaginario, este es el eje real, este será el eje imaginario. Aquí tendríamos los dos polos del sistema de segundo orden. Y el regulador que le pusimos un 0 que debe estar lo más cercano a estos dos polos, ¿no? Para que realice para que pueda controlar. Y este P, entonces este P debería estar en la entre, o sea, deberíamos ubicar al 0, a este 0, con este nuevo polo que pues, solo es imaginario, ubicarlo por aquí, ¿no? Tendremos que ubicarlo por aquí y tratar de que el 0 esté ahí para que el sistema se pueda regular. Bueno, eso ya creo que ustedes lo vieron. Bueno, de tal manera entonces que la planta, esta planta, ¿cómo quedaría? Miren, tendríamos que escribirla de esta manera, ¿no? C sobre R va a ser igual a P omega n cuadrado. Estoy escribiendo la forma canónica, ¿no? De ese sistema de tercer orden, ¿no? Así se debería escribir con regulador P. Y tendríamos aquí S cuadrado más 2 omega n y S más omega n elevado al cuadrado. Acuérdense que el omega n, el psi, ¿de acuerdo? El P, son condiciones o son elementos de diseño, ¿no? Es decir, eso se dan las condiciones de diseño, pues y se deben calcular. Bueno, en nuestro caso, pues esto va a ser igual, pongámoslo así, ¿no? Si extendemos doble omega al cuadrado, permítanme borrar esta línea que pueden confundirnos, ¿no? Le borramos esta y ya la acomodo. Ya, entonces quedaría P omega cuadrado. Bueno, arriba le voy a dejar tal cual. La constante de tiempo. Y acá abajo lo que tendríamos es el cubo, ya desarrollando este polinomio, ¿no? Tendríamos S al cubo más 2, ¿sí? Ahora los que tienen términos al cuadrado, ¿no? Más P, S cuadrado, más ahora los que tienen S, que sería 2 omega NP, más, permítame, aquí le ponemos más, ¿no? Continuamos ahí, omega n al cuadrado, cerramos, este sería S, y más P omega n cuadrado, ¿no? Miren, ahí está otra vez este término y este término parecidos. Bueno, ahora voy a comparar, miren, esta forma canónica del sistema de tercer orden con la forma canónica de este sistema de tercer orden. ¿Qué tenemos entonces? Si comparamos, por ejemplo, términos semejantes por ese cuadrado, lo que tendríamos es que 1 sobre la constante del filtro más 1 sobre la constante de la planta va a ser igual a 2 términos del cuadrado, ¿no? Serían 2 si omega n más p. Ahora veamos aquí, ¿no es cierto? Si omega n son términos o valores que se determinan de las condiciones del diseño, ¿no? Entonces, estos son valores del diseño. La constante del filtro ya la tenemos. En nuestro caso es 0.0064. La constante del tiempo de la planta también la tenemos. ¿Sí? Ahí está. Este es un dato de 0.05, ¿no? Y estas serían las constantes de diseño. Por lo tanto, podemos despejar este polo que le hemos aumentado, ¿no es cierto? Que sería este de aquí. Ya, las constantes del regulador, es decir, los Kp, Ki, podríamos poner que Kp más 1 dividido para la constante del filtro. Acuérdense que eso se conoce, la constante de la planta. Va a ser igual. Entonces habrá que comparar los valores que tienen S, ¿no? Entonces aquí sería 2 si omega np más omega n cuadrado. ¿Ok? Que sería este de acá, ¿no? Y por último, el término que nos queda independiente sería Ki sobre la constante de filtro, la constante del tiempo de la planta, y esto va a ser igual al polo,
el valor de polo multiplicado por n elevado al cuadrado. Ya, si quieren escribirle de otra manera, la constante del regulador, pues despejamos ya el regulador, se daría así, ¿no? La constante del filtro, la constante de la planta, ¿ok? Que multiplica a 2, correcto, si omega n más omega n cuadrado. Perdón, esta ecuación de aquí, ¿no? Estoy utilizando. Y pasaría este 1 a restar y dividiríamos para K. El K, acuérdense que es la constante de amplificación del tiempo, 0,5, de la planta, perdón, 0,5. Ya, y para el KI, pues utilizaríamos esta ecuación, de tal manera que KI va a ser igual a P omega n cuadrado, la constante del filtro, la constante de la planta, dividido para K. Bueno, eso sería ya prácticamente todo, ¿no? Habría que escribir las constantes de, perdón, las condiciones de diseño y reemplazar las constantes de cada una de las plantas, pues, de primer orden en este caso. Si tienen un sistema de segundo orden, pues sin analizar, podrían utilizar la misma estrategia para un sistema de segundo orden que se puede separar en dos bloques, ¿no? Es decir, por ejemplo, si unimos este y este, tendríamos un sistema de segundo orden, que también lo podríamos analizar de la manera que está aquí analizado. ¿Okay? Ahora, muchas veces de estos filtros, como les decía, si el sistema es bastante grande, inercial, el pasabajos hace el mismo sistema, hace de pasabajos, ¿no? Pero no siempre pasa eso. Ya. Bueno, para... Estamos por ahí, quiero ver un mensaje. Ya, algo sí, que justamente eso estaba yo aquí tratando de evitar que exista la confusión, ¿no? Esta K no es la K de la planta, ojo. Ok, esta K es simplemente así se realiza esta relación, no es la K de la planta, ¿no? Este K, hasta aquí está la frecuencia que hemos analizado, ya no tiene nada que ver con la planta, ¿no? Ok. Sí, este K de la frecuencia es esa relación que se escribe, ¿no? Debemos haberle puesto K del PWM para diferenciar del K de este K de la planta, ¿no? Sí, no tiene nada que ver ese K que acabamos de ver allá arriba de la frecuencia con este K de la planta. Acuérdense que aquí el K de la planta es la amplificación o la ganancia en sí, ¿no? De la planta. Okay. Entonces, bueno, de esta planta conocemos todo, ¿no? Es decir, 005, perdón, 05, 005S más 1. Ya. Yo me he puesto ciertos parámetros de diseño, por ejemplo, seleccionado, tiene que ver con las otras, ¿no? Con el tiempo menor a 0.1 segundo, menor a 0, el TR menor a 0.01, lo que habíamos puesto, ¿no? Entonces, bueno, esto de aquí, ¿no? TS, acuérdense que las condiciones de diseño era igual a, debe ser menor, ¿no? Que 0.1. Aquí no es igual, sino menor. Lo habíamos puesto que sea menor a 0.1. El T del R le vamos a poner que sea menor, ¿no? Menor a, creo que le habíamos puesto 0.015. Algo así. Y el MP menor al 25%. Bueno, ya si reemplazan, pues yo seleccioné un epsilon 0.64 y un omega n igual a 50. Ya, bueno, ustedes pueden reemplazar eso de tal manera que esto les va a dar igual a psi omega n y esto va a ser igual a 32. Ok. Si reemplazan eso arriba, los valores de estos, lo primero que podemos encontrar es P. P me va a dar igual a 112.25. Y bueno, va a estar ubicado por acá, ¿no? El 112
Bueno, aquí le vamos a poner menos 112, que sería el P. Fíjense en que la parte real del, ¿qué es esto, no? La parte real del sistema, está aquí. Miren, está aquí, es decir, aquí estaría menos 32, lo que acabamos de calcular. Y el P, vamos a ver, el P nos dio 112, ¿no es cierto? 112. Entonces, el 0, acuérdense que el 0 del regulador, ¿se acuerdan que era igual, no? El 0 del regulador es, 0 del regulador es igual a K y sobre KP. Bueno, esto va a ser igual a, perdón, todavía no hemos calculado, pero bueno, les escribo los datos para poder hacer la simulación de lo que me dio a mí, ¿no? Esto va a cambiar dependiendo de cada letra del abecedario, como acostumbramos a hacer, ¿no? En caso de mis letras, pues está ahí, me dio esto, ¿no? Entonces me dio este P. Si reemplazo esto en el 0 que acabamos de ver, entonces es 42.9 me da a mí. Okay. Y si nos fijamos, este valor estaría aquí, ¿no? Menos 43, por ejemplo, acá. Entonces, justamente la regulación se logra bien, ¿no? Es decir, esto me debe regular, porque fíjense en que el 0 del regulador está metido entre los polos del sistema. ¿De acuerdo? Y de eso es lo que se trata, ¿no? Tratar de meter a los polos, a los ceros, perdón, de los reguladores, tratarle de meter entre los polos del sistema. Entonces, miren, aquí está un polo, aquí están los otros dos polos y él se encuentra ahí en la mitad. Bueno, por la mitad. ¿De acuerdo? Ya, entonces, el regulador, para que funcione de mejor manera, se podría mover un poquito a la derecha, se le podría mover un poquito a la izquierda, y de eso se trata estas técnicas al momento en el que empezamos a variar psi y omega n, ¿no? Ya. Vámonos a hacer un receso de unos 5 minutos, tomo un poquito de agua y regreso para el modelado.
Bueno, chicos, vamos a seguirle dando al modelado. Ya tengo los parámetros del regulador. 420, 180, los parámetros del filtro. Y No, sí, no se ve nada. ya les pongo la componente, pero bueno, de la pizarra que habíamos hecho. Ya. Entonces, así, ¿no? Entonces le hacemos más grande, perdón, más chico, lo que sea. Ya. Entonces, miren, vamos a escribir el sistema como lo acabamos de diseñar. Entonces, la planta. A ver si esto funciona. Diría yo que sí. Ya, entonces veamos. La planta es de continuous. ¿Dónde está? Aquí. Eh, 0.5. Y acá es 0.05, ¿no? 0.05. Ya. Ok, voy a copiar de aquí para poner el filtro que aquí habíamos hecho. El filtro era 1 sobre 0.0064, ¿no? Ok. Luego teníamos el regulador. Les pongamos acá el regulador. El regulador tenía de parámetros K420, KP, KI, ¿no? Entonces aquí es KPS, es 4.20 más KI, que nos dio 180, por ahí, y acá sería 1.0, ¿no? 1.0. Listo. Ponemos el comparador. Un comparador. Y ¿qué más nos faltaría? Un step, ¿no? Un step con, bueno, este más menos. Más menos. Ahí tendríamos el enlace inverso, ¿no? También me robo esto por acá. Y vamos a poner un step. Ya. En cuanto en 0, ¿no? En 0 le ponemos el step. 0, 1, 1 voltio. Y ¿qué más le ponemos? Acá. Pongamos segundos al menos. Play. Bueno, regula, ¿no? Regula. Con el filtro introducido se van a mover un poco los parámetros de diseño, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tenía que cumplir que el TS sea 0.1, se va a mover un poco. Ok. Pero lo bueno es que va a soportar la modulación del PWM, ¿no? Entonces, mire, se mueve un poco, ¿no? A 0.15, por ahí. Ok. Suele pasar. El MP, pues lo mantenemos bastante estable. Lo que podríamos hacer es algo un poco más agresivo, aumentar el psi y el omega n, entonces pues lograríamos mejorar esto de aquí, ¿no? En el regulador. Va a depender también de los parámetros que tenga cada quien en la tarea, ¿no? Ya. Lo que quiero probar es el bloque PWM, a ver cómo esto funciona. Entonces, acuérdense en que debemos primero analizar la energía que echa el regulador. Entonces, vaya. Entonces
Entonces vemos qué pasa. Y bueno, con 5 voltios, una fuente de 5 voltios, es decir, con la salida del Arduino estamos bien, ¿no? Estamos bien. Si le vamos a conectar al Arduino y vamos a controlar eso. Si tenemos una fuente más grande, pues habrá que conectar esa fuente más grande al circuito y lograr regular. Bueno, entonces quiero regular yo eso con el PWM. Y hacer todo el sistema en el loop, el modeling del loop, ¿no? Por acá. Entonces, bueno, aquí voy a enviarle el % del PWM. Aquí va a estar la salida PWM, el altos y bajos, y este filtro lo que le va a convertir es estos altos y bajos, bueno, estos pulsos, los va a convertir en una señal DC, ¿no? Aquí lo que voy a sacar es copiar esta frecuencia, que es la que les decía que trabaja el Arduino, pero aquí hay que convertir este voltaje a un porcentaje del PWM, ¿no? Es a un porcentaje del voltaje que quiero que salga por la fuente, ¿no? Por el pin digital del Arduino. Entonces, lo primero que hay que preguntarse es con qué fuente estoy, el nivel de voltaje de la fuente con la que estoy trabajando y poner un saturador. Entonces, bueno, si vamos a utilizar el pin digital del Arduino, pues lo que voy a hacer es sacar el saturador y ponerlo en 0 y 5, ¿no? Es decir, voltaje inferior lo vamos a poner 0, al inferior le pongo 0 y al mayor le ponemos 5. Entonces, con eso lo que voy a hacer es realizar un control de esta parte de aquí. Aquí voy a poner esto y aquí vamos a poner otro scope para ver qué sale del PWM. Ok, 0,5. Acuérdense que aquí doy un porcentaje, entonces debería dividir esto también para 5. Vamos a sacar una ganancia. Ahora, si su fuente es de 12, entonces aquí saturan a 12 y dividen para 12, ¿no? Eso sería lo que había que hacer. La saturación permite que, bueno, si el controlador me dice necesitas 8 voltios, pero mi fuente solo es de 5 voltios, entonces no le puedo dar 8 voltios. Okay. Entonces, por eso el saturador. Y para hacer la conversión al porcentaje de PWM. Entonces, aquí le ponemos a 1/5, que sería nuestra fuente, ¿no? 1/5. Me cambio el idioma. 1/5. Y tendríamos ahí la conversión a un porcentaje del PWM, ¿no? O sea, qué porcentaje del voltaje que me está pidiendo, o sea, por aquí del máximo que puedo sacar, el máximo es 5. Entonces, ¿qué porcentaje de esos 5 le voy a enviar acá? Bueno, le damos play. Entonces, lo que es de esperarse, la salida a PWM, pues ahí está. De acuerdo, nos está pidiendo el máximo. Al inicio creo que nos pide, miren, el máximo de PWM. Y ya cuando estamos regulándonos, pues ya el PWM es a la mitad. ¿Por qué a la mitad? Acuérdense que necesitamos regular a 1 voltio. Para regular 1 voltio tenemos que darle la entrada 2 voltios. Acuérdense que la ganancia del circuito es 0,5. Entonces, bueno, prácticamente 50%, un poco menos, estará ahí, ¿no? Si vemos esto, pues va a estar regulando. Y si vemos aquí la acción del filtro, miren lo que se filtra, ¿no? Ok. Ya, estas oscilaciones bastante fuertes que ustedes ven ahí, pues la mayor parte se comen en el filtro, se quedan en el filtro, y la otra se queda, pues, el mismo sistema, ¿no? La misma física, el mismo sistema hace de filtro pasabajos y los elimina, pues queda así. No sé si haciéndoles un poquito más del zoom se logre visualizar. Oye, ¿por qué no me deja?
quiero este. Y ahora sí. Sí le ven, ¿no? Entonces eso va a ser. ¿De qué depende? De cuán rápido sea nuestro generador de pulsos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí le ponemos a 200 hercios, bueno, esto no está bien porque acuérdense que el filtro lo diseñé con este valor de 500 casi, ¿no? Pero veamos qué pasa si le cambiamos. Miren cómo queda ya el rizado es mucho mayor, ¿no? Bueno, en comparación al que nosotros obtuvimos hace un momento. Okay, bueno, pero eso también tiene que ver con las condiciones con el diseño que yo hice aquí. Como 50, vamos a obtener un rizado mayor también. Miren. Entonces, sí influye mucho, ¿no? Qué tipo de PWM, la frecuencia que se está trabajando, va a influir mucho en su sistema de control. Va también a depender de la vida útil de su sistema de control, el tipo de vibraciones. Como les decía, si esto es un sistema inercial bastante grande, pues esto ni va a sentir, ¿no? Pero bueno, a 50 Hz sí lo va a sentir. Pongámoslo al menos a 200. El mismo sistema, la construcción misma del sistema, pues va a eliminar esto, ¿no? Ni lo va a dejar sentirse. Pero sí podemos trabajar a mayores frecuencias. Claro, mayor frecuencia, más caro el hardware. Ya. Y lo que tendríamos es un sistema así, ¿no? Ahí está. Si lo hacemos más, pues el rizado es menor, pero bueno, esto sí ya no lo va a sentir, ¿no? No se lo va a sentir. La siguiente etapa, acuérdense que esto es un control PWM, habrá que ver si este armado físico nos permite el mismo control, ¿de acuerdo? Entonces, pues, continuamos con la siguiente etapa. Hice una preguntita. Dime. Esos valores que le cambió ahorita de la frecuencia del PWM, ¿cómo sé qué valores debo elegir o qué no elegirles? Datasheet. Microcontrolador datasheet. Ahí les dice cuál es la frecuencia de cada pin digital que soporta. Gracias, sí. Sí, les va a decir el máximo, ¿no? O sea, pero la pregunta suya ahora es, ¿necesito el máximo? Digamos, por ejemplo, lo que pueden hacer ustedes, ¿no? Es, necesito el máximo. Acuérdense que mayor frecuencia el procesador va a estar más ocupado, haciendo muchas más operaciones. Y la pregunta suya debe ser, pues, ¿será que necesito mayor frecuencia? Le ponemos 200, la mitad casi, ¿no? Le bajamos. Y si le conecto yo la planta y veo que normal funciona, este rizado no me causa ninguna molestia, entonces le libero al reloj del microcontrolador de varias operaciones, ¿no? Nos liberamos casi el 50% de las operaciones de las que estaban ocupadas antes. ¿Okay? A pesar de que esto al inicio se fija, ¿no? Se mantiene fijo, pero sin embargo, pues claro, se tiene que generar esa señal durante, en este caso, 200 veces por minuto y no es lo mismo que 490. Ese dato ustedes lo consiguen en el datasheet de cada uno de los controladores para que se mantenga esto, porque esto luego habrá que mandarle, le dejo 490, ¿no? Porque luego lo que ustedes tendrán que hacer es poner aquí o sea, esto dejar aquí en Simulink y aquí poner el digital write y del otro lado armar esta circuitería. ¿Cuál? Entonces vamos a armarla ahora mismo. Entonces al Simescape vamos a ver si el modelado físico pasa, ¿no? Acuérdense que este es el modelado matemático. Vamos a ver si el modelado físico permite la interacción con este PWM y si los resultados deben ser los mismos, ¿no? Para que tenga sentido la implementación. Entonces vamos a Foundation Library, lo de siempre, Electrical Elements, pues resistencia. Capacitor, amplificador. Ahora, lo que nos permite esto es que no tenemos que, bueno, si tenemos ya el regulador, no tendríamos que implementar el regulador análogo, ¿no?
como les decía, lo mejor, si pueden hacer el regulador análogo, hagan. Ese no va a fallar nunca. Pero si ya vamos a meter un sistema de microcontrolador, además que a este le vamos a adjuntar luego el control de eventos, entonces todo en el microcontrolador. Ya, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría esto. Sensors, un sensor de voltaje. Y una fuente de alimentación. Vamos a ponernos sources, una fuente de voltaje DC controlada. ¿Y qué más? Yo creo que de utilities nos faltaría sacar esto y los demás cosas de interacción con el Simulink. Bueno, entonces, armar el filtro primero, ¿no? El filtro es un filtro pasivo, perdón, activo, en nuestro caso, ¿no? Debe ser bastante rápido. Lo voy a poner así, control R. ¿Okay? Aquí vamos a poner esto y lo pongo así. Aquí vamos a poner por aquí. Lo voy a hacer por el lado positivo, un filtro no inversor. Así que activo, ¿no? Entonces le damos así. Es este de aquí, ¿no? Es este de aquí. Entonces si quemamos la capacitancia aquí de un microfaradio, como la tenemos ahí, entonces esta resistencia deberá de ser de 6.4K, ¿no? 6.4K. Ya. Ya tenemos el filtro activo. Pongamos la planta. Esta de aquí, ¿no? La planta aquí es 100K. Aquí hacemos así, ¿no? Por acá. Control R. Que no se cuelgue, que no se cuelgue. Se colgó. Ya. Volver a accionar. Control R. Y ahí estamos, ¿no? Este también es de 100 y tenemos que copiar unos de estos para acá. Ahí está. Entonces ya tendríamos la planta. Me conecto aquí, tic. Se desconecta. Ya. Y por aquí el ground, cerrando todo esto. Este sí está de 1 y este debe estar de 100. Ya. Un buffer para poder conectar, bueno, si es que lo voy a conectar si ustedes lo van a conectar de vuelta al Arduino, si van a utilizar su Arduino como conversor análogo digital para ver esto, ¿no? Le ponemos así. Ya. O cualquier equipo de monitoreo. Entonces, déjenme le giro, le hago lo de siempre, ¿no? Lo típico, le voy a hacer un flip de izquierda a derecha. Entonces, ahí, ping, y por acá le ponemos así. Ya vamos a censar ahí el voltaje. Por aquí está el filtro. Este es el filtro este es el amplificador del filtro. ¿De acuerdo? Y por acá voy a poner un amplificador un buffer, ¿no? Para conectar el Arduino con el sistema análogo. Entonces por aquí vamos a conectar el Arduino. Supongamos que esta es la salida digital del Arduino, ¿no? Supongamos que esa es una de las salidas digitales. Correcto. Entonces tenemos que hacer la misma tierra, ¿no? La misma referencia con las salidas digitales del Arduino. Ya, y por acá tendríamos que darle el mismo step que le acabamos de dar acá arriba. Entonces, no, perdón, aquí deberíamos poner el regulador, pero este regulador es este de aquí discreto, ¿no? Entonces, bueno, relativamente discreto. Está con la transformada S
Eso nos va a tocar la próxima, bueno, la última clase que hagamos de reguladores. Justamente vamos a hablar del discreto y cómo integrar todo esto con el SIM. Todo esto cómo integrarle con el SimEscape, ¿no? No, SimEscape, sí. Entonces, vete para acá. Ya. Ahí creo que está bien. Que esto va a quedar así enorme, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, filtro ya está ya. Esto lo vamos a tener que convertir a Simulink. Entonces, movemos un poquito más. Y luego convierto a Simulink, ¿no? Entonces vamos por acá. Perdón, a SimEscape. Entonces sería Simulink toque CS. Ya esto iría aquí. Entonces este sería todo el Arduino, ¿no? Y este sería el pin digital del Arduino. Este está mejor ahí. Y por acá, pues, el otro elemento, el que hace PS Simulink. Le conectamos aquí. Y lo que voy a hacer es conectar un scope. Debería darnos exactamente el mismo resultado, ¿no? Entonces, aquí. Y con este enlace inverso para acá. Bueno, ahora esto se ve enorme, ¿no? Pero, como es diseño, pues así debería verse. Ya, entonces tenemos el buffer para conectar al Arduino, tenemos el filtro este de aquí, ¿no es cierto? Tenemos aquí la planta, tenemos el buffer para conectar al equipo de medición. Si ustedes van a utilizar luego un pin, ¿no? Una patita análoga del Arduino, pues necesariamente háganle pasar por ese buffer. Ok, y ya, entonces esto debería funcionar tal cual lo de arriba. Y ahí está, entonces lo tenemos, incluso creo que con el mismo rizado, miren, ahí está, ¿no? Entonces eso quiere decir que el sistema, pues, nos permite la regulación, ¿correcto? Le podemos ya armar, ya está probado el sistema digital, perdón, el sistema todavía no digital, ¿no? Sino el elemento que vamos a quemar en el Arduino. Bueno, podemos quemarlo con el setpoint, si ustedes quieren darle un setpoint por acá afuera. Ahora, algo que aquí, o bien, ¿no? Que, bueno, eso ya les dejo a ustedes la tarea, poner el filtro que elimine la acción de este de acá, ¿no? Lo ponemos aquí. Ya. Como ya le tenemos un retardo por acá, no es muy necesario, pero la lógica de diseño siempre va a dictar eso, ¿no? Que si los cambios son bruscos en la entrada, como estos de aquí, entonces sí hay que ponerles un filtro que elimine la acción de los cambios bruscos y del cero de este regulador. ¿De acuerdo? Ya. Eso sería lo que hay que hacer para cuando en su defensa de tesis digan mi regulador es robusto, no es porque grafica bonito, ¿no? Porque tengo todo esto ahí puesto. Eso significa que es robusto. Que grafique bonito, pues sí, ¿no? Pero ahí está, hasta ahí. Ok, ¿qué nos queda por hacer? Entonces, lo que nos llevamos, si esto lo vamos a dejar al usuario, que él ingrese este valor, ¿no? De setpoint. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer aquí es esto, llevarlo a un subsistema. ¿De acuerdo? Esto le llamamos el regulador. Debe ser así. No sé por qué le di tanta vuelta. Ya, y aquí tendríamos entonces, este sería la salida PWM, ya del regulador. Aquí tendríamos el bloque, este sería la entrada de voltaje, U out, o Y, como quieran llamarle, y este sería el setpoint. Ya. Y esto lo que podríamos hacer es clic derecho y generar código y llevárselo
a cualquier lugar que ustedes quieran, ¿no? Si tienen la herramienta para PLC, pues se podrían llevar también para algún PLC. Eso, chicos. Bueno, entonces estén pendientes de la tarea. Van a tener que hacer lo mismo, pero con el motor que les mandé la vez pasada, ¿no? Calcular su propio filtro. Bueno, ya tenemos el bloque de PWM, no habría que hacerlo, pero si quieren, pues lo revisan y hacen un análisis de cómo funciona para su sistema de control. Ya. Y pues ahí estaríamos hasta la próxima clase el miércoles que va al examen. Ya. Se me sacó la garganta. Nos vemos el día miércoles, chicos. Y una preguntita. No sé si pueda darnos más tiempo para el deber que es para hoy. Sí, eso mismo. Inge. Deber que es para hoy, deber que es para hoy. Es el control on-off. El control on-off es para hoy y tiene más tiempo. ¿Cuál es la tarea 8? ¿Esta tarea 8 es o cuál es? No, ese es por lo Este de que aquí. no. Ah, este Ese de de aquí. ahí. Ese está hasta hoy las A ver. 12. Sí, Inge, porque al menos el controlador no me controló nada. Se quedó ahí y no sé qué estaría mal. Bueno, 30 hasta las 12, ya. Gracias, Inge. Gracias, Pues, Inge. ya, que les vaya muy bien, ¿no? Dije, disculpe, en esa parte donde decía ejemplos de exámenes, ¿aún siguen los de robótica? Los de robótica, no les ya les subo ahorita, ¿no? Ahorita me quedo haciendo eso. Ya. Creo que no subí, ¿por qué subí los de robótica? Me habré confundido de curso. Ya les subo, sí, miren, ahí está. Ya les busco los otros y les subo aquí mismo. Ujú. Gracias, chicos. Hasta Y luego, ahí, Inge. luego. Muchas gracias. Gracias, Inge. Hasta luego. Ustedes también, ¿no? Hasta luego. Muy bien.